Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mario González Casafón, soy médico geriatra y trabajo en la clínica Longevity Clinic. El tema que vamos a conversar hoy es sobre la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es una demencia, es una enfermedad caracterizada por problemas de memoria de corto plazo. Desafortunadamente ocurre con muchísima frecuencia en el adulto mayor, sobre todo entre más mayor, más prevalencia. Se calcula que alrededor de un 1% de las personas mayores de 60 años van a padecer de una enfermedad de Alzheimer, un 3% mayores de 70 años y eso brinca a un 15% en mayores de 80 años y hasta un 30% de personas mayores de 90 años. La enfermedad de Alzheimer antes se conocía como una demencia senil. Cuando el doctor Alois Alzheimer, más o menos en 1903, describió la enfermedad, lo hizo en una mujer joven, una mujer de aproximadamente 48 o 50 años. Entonces, desde ese momento se consideró que la enfermedad de Alzheimer era de personas relativamente jóvenes. Entonces, aquellos adultos mayores que presentaban síntomas similares se les llamaba demencia senil y se consideraba que era una enfermedad relacionada al envejecimiento. Pero actualmente se sabe que no. Como pudimos oír en las estadísticas, 3 de cada 10 personas mayores de 90 años van a tener Alzheimer. Pero eso quiere decir que 7 de cada 10 personas mayores de 90 años no. Entonces, aunque la prevalencia aumente significativamente con el envejecimiento, no podemos decir que es una patología normal del proceso de envejecer. Los síntomas típicos que hay que poner atención en una persona adulta mayor cuando empieza con este tipo de problemas es, número 1, problemas de memoria, sobre todo problemas de memoria de corto plazo. Muchas veces la familia se confunde porque aunque la persona tenga problemas de memoria de corto plazo, se quedan tranquilos porque esa persona mayor recuerda las actividades de primaria, recuerda a sus compañeros del colegio. Entonces decimos, no, mi abuelo o mi papá no tiene problemas de memoria porque se acuerda de todo lo que había pasado antes. Ese es un problema, porque la enfermedad de Alzheimer es inicialmente memoria de corto plazo. Entonces, se me olvida, por ejemplo, las actividades que hice en la mañana, lo que desayuné, se me olvida lo que hice ayer, pregunto varias veces las mismas cosas, cuento las mismas historias varias veces. Pero no solamente es un problema de memoria, también es un problema de ubicación. Inicialmente podemos tener confusión en el espacio. Entonces, adultos que de repente una que otra vez dicen es que están en mi casa, o van a la casa de un hijo y dicen que es la casa de ellos, o no se ubican en lugares familiares, por ejemplo, que van a ir a la pulpería del barrio a comprar algo y cuando se devuelven se confunden y no saben llegar a la casa. Entonces ya tenemos dos, problemas de memoria, problemas de ubicación, cambios en sus actividades. Ejemplo, digamos una señora que toda la vida ha cocinado y de repente no le queda bien la comida, los queques no le salen como quieren, o sea, empieza a tener errores en cosas que ella antes hacía cotidianamente sin problema. Otro ejemplo, una persona que se dedicó a ser contador y de repente empieza a tener dificultad para manejo de números, sumas, restas, que ya son cosas que él hacía cotidianamente y actualmente no. Problemas de lenguaje, aquellas personas que se les olvida las cosas que decían, se les olvidan las palabras, entonces empiezan a nombrar los objetos como ese chunche o esa carajada en lugar de buscar la palabra específica de lo que quieren hablar. Problemas en estados de ánimo. Usualmente los pacientes pueden llegar a tener frustración porque en ciertos casos se dan cuenta del problema que están teniendo, entonces se vuelven un poco más irritables. O más bien ya dejan de hacer las tareas cotidianas porque se dan cuenta que ya no las logran hacer bien, entonces se deprimen. La depresión no es algo normal en el adulto mayor y siempre hay que buscar una causa. No quiere decir que si mi abuelo o mi papá está deprimido es porque tiene Alzheimer, evidentemente, pero puede ser uno de los síntomas. Otro de los síntomas del Alzheimer, por ejemplo, es pérdida en el aseo personal. El paciente refiere que ya se bañó y no se había bañado, o se baña de manera inadecuada, se pone ropa que ya usó el día anterior y que de ahí estaba sucia, o se pone ropa que no combina, por ejemplo. Esos son síntomas de un problema que está iniciando. En esos momentos es donde tenemos que buscar atención para tener un diagnóstico lo más pronto posible.
Hablando del diagnóstico, ¿cómo hacemos el diagnóstico de una persona con Alzheimer? Número uno, la familia. La familia nos tiene que contar a nosotros como médicos geriatras o al neurólogo o al psiquiatra qué síntomas está teniendo la persona. Uno ahí le hace otras preguntas para evaluar las diferentes áreas cognitivas y en base a lo que la familia cuenta, uno le puede hacer una evaluación cognitiva al paciente. Existen varias pruebas de tamizaje. Una de las más fáciles y conocidas se llama la prueba del reloj, que simplemente le pedimos al paciente que dibuje un reloj. Tiene que dibujar el círculo, tiene que poner los números del reloj del 12 al 11 exactamente en la posición, el 12, el 3, el 6, el 9. Y luego le pedimos que nos ponga las agujas del reloj marcando las 11 y 10. Pero hay un fuquillo, no le decimos que tiene que poner las agujas, le decimos ponga la hora de ese reloj a las 11 y 10. Entonces aquellos pacientes que tienen algún deterioro cognitivo, pues o pueden poner los números mal o empiezan al revés o se les olvida poner las flechas y siempre ponen como si fuera un reloj digital 11 y 10, entre otros cambios. Esa pequeña prueba ya nos va a hablar de disfunción en capacidades ejecutivas, disminución en las capacidades visoespaciales y los problemas de memoria. ¿Okay? Una vez que tenemos tamizado al paciente, porque eso no es una prueba diagnóstica, eso simplemente me dice a qué pacientes debemos de estudiar. Entonces tenemos que empezar un proceso diagnóstico. ¿En qué consiste? Número uno, hacer una evaluación neurocognitiva. Usualmente estas pruebas son realizadas por psicólogos clínicos, los cuales hacen una evaluación que puede durar de 2 a 3 horas sobre las diferentes áreas cognitivas que deseamos evaluar. Esto nos ayuda, número uno, para ver cuáles son las áreas de mayor deterioro. Número dos, para ver si nos guiamos hacia una demencia de tipo Alzheimer o si existen otras causas probables del deterioro de la memoria de la persona. Número tres, nos van a servir también como pronóstico. Vamos a poder comparar resultados posteriores para ver qué tan rápido, qué tan lento está avanzando el problema. Lo segundo que pedimos son exámenes de laboratorio. Hay diferentes tipos de deterioro cognitivo o demencias, algunos de ellos son reversibles. Entonces, dentro de los exámenes de laboratorio vamos a buscar diabetes, problemas de riñón, problemas de hígado, problemas de tiroides, deficiencias de vitamina B12 o ácido fólico, enfermedades de transición sexual como una sífilis o como un paciente que tenga VIH. Luego procedemos a los estudios de imágenes. Los estudios de imágenes, el ideal es la resonancia magnética. Esta resonancia magnética nos sirve para varias cosas. Uno, podemos medir el tamaño del hipocampo. El hipocampo es la zona del cerebro donde se concentra la memoria de corto plazo. Y en pacientes con Alzheimer podemos tener disminuciones en el volumen del hipocampo. Número 2, vamos a evaluar si el paciente ha tenido infartos cerebrales, isquemias cerebrales, que es el segundo tipo de demencia más frecuente, que se llama demencia vascular. Luego tenemos que evaluar el tamaño de los ventrículos cerebrales. Hay una enfermedad que se llama hidrocefalia tensión normal, que también me puede dar problemas de memoria, asociado a incontinencia y trastornos de la marcha. Igualmente queremos descartar hematomas, queremos descartar tumores que son posibles causas de otros problemas que me van a generar un deterioro cognitivo. Una vez que ya tenemos ese cuadro completo, lo que es la historia clínica, la evaluación psicológica, la parte de imágenes y la parte de laboratorio, entonces podemos unir el rompecabezas para evaluar si el paciente tiene o no tiene una enfermedad de Alzheimer. A estas alturas de la vida, todavía no existe una prueba diagnóstica como tal para la enfermedad de Alzheimer. Hay varias pruebas invasivas, toma de líquido cefalorraquídeo haciendo una punción lumbar para medir niveles de proteína beta amiloide y proteína tau. Hay estudios de imágenes como lo que es la tomografía de emisión de protones para marcar una proteína que se acumula en el cerebro de un paciente con Alzheimer que se llama beta amiloide. Pero son pruebas que generalmente no las realizamos en el día a día por costos y por posibles complicaciones que puedan tener. Entonces, el diagnóstico de Alzheimer va a ser, número uno, descartando otras patologías que me puedan dar el problema de memoria. Entonces, podemos hablar de una probable enfermedad de Alzheimer. Va a ser difícil tener un diagnóstico definitivo. Lo que pasa es que los signos y síntomas de la enfermedad sí son muy claros y a veces no quedan dudas sobre el diagnóstico. En cuanto al tratamiento, desafortunadamente hay pocas opciones. Principalmente siempre va a ser una nutrición adecuada.
Se sabe que las dietas altas en carbohidrato van a ayudar a que exista un mayor deterioro. No quiere decir que el paciente con Alzheimer tiene que hacer una dieta keto, una dieta paleo, pero sí que coma nutricionalmente sano. Número 2, actividad física. Esto va a estimular el flujo sanguíneo al cerebro, ayudándonos a llevar los nutrientes adecuados. Número 3, un buen dormir. Que esto les voy a hacer un comercial. El buen dormir es desde que estamos jóvenes. Sí hay una relación entre aquellos adultos jóvenes, 30, 40, 50 años, que duermen menos de 6 horas al día con un probable desarrollo de una enfermedad de Alzheimer cuando lleguen a los 80 años. Entonces el sueño es indispensable. Acuérdense que cuando dormimos es cuando nuestro sistema, digamos, de recolección de desechos nos limpia todas las toxinas que se van acumulando en el cerebro del día a día. Ok, la parte farmacológica, perdón. Después de lo que es el dormir, necesitamos una terapia cognitiva. ¿Qué quiere decir eso? No puedo decir rehabilitación, sino ejercicios de estimulación cognitiva. Desafortunadamente en el Alzheimer lo que ya perdimos no lo vamos a recuperar. Pero con estimulación cognitiva podemos mantener las funciones que el paciente todavía tiene para preservarlas un tiempo más durante los años y así que el deterioro sea más lento. En cuanto al tratamiento farmacológico, desde hace casi 20 años tenemos las mismas opciones. Tenemos un grupo de medicamentos que se llaman inhibidores de acetilcolinesterasa, donepezilo, ribastigmina y galantamina. En Costa Rica solo tenemos el donepezilo y la ribastigmina. Y otro grupo de medicamentos que es la memantina, que actúan sobre el glutamato. Hace un año, aproximadamente en junio del 2021, la FDA aprobó un nuevo medicamento que ayuda para el Alzheimer, pero está ahí con cierta controversia porque no ha demostrado la eficacia real que se esperaba. Este es un tratamiento nuevo, se llaman anticuerpos monoclonales. Son anticuerpos dirigidos contra la proteína beta amiloide para lograr eliminar esa proteína defectuosa en el cerebro y que la enfermedad no logre avanzar. Pero sinceramente es muy caro, muy caro. Estamos hablando de $2,000-3,000 por mes de tratamiento y tampoco los resultados han sido tan contundentes. Lo que pasa es que se abre una ventana para que la investigación siga por ese curso y logremos por lo menos encontrar de manera temprana a aquellos pacientes con una enfermedad de Alzheimer para poder tratarlos con estos nuevos medicamentos y así lograr detener o enlentecer aún más la progresión de la enfermedad. Desafortunadamente el Alzheimer es una patología muy frecuente en adulto mayor y lo importante es educar a la población sobre cuáles son los posibles signos tempranos de la enfermedad para que los familiares e inclusive el mismo paciente logren buscar una atención temprana.